En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Luis Beltrán, sacerdote dominico, patrono de Colombia. Nació en la ciudad de Valencia, España, el 1 de enero de 1526. Sus padres fueron Juan Luis Beltrán y Juana Ángela Exarchi. De muy joven, su carácter generoso e ingenuo lo hizo querer imitar a San Alejo, pero fue obligado a regresar a su casa. En 1545 hizo la profesión religiosa en la orden de predicadores y poco después recibía el presbiterado. Ejerció por algunos años el cargo de maestro de novicios, en el que se distinguió por el don de discernimiento espiritual. En 1561 llegaron a Valencia, procedentes de Roma, Fr. Francisco de Carvajal y Fr. Pedro de Velasco. Traían el proyecto de incrementar la labor apostólica en las tierras del Reino de la Nueva Granada, actual Colombia. Fr. Luis Beltrán pidió licencia para alistarse y le fue concedida. Así, con otros 30 compañeros de la provincia de Aragón, se embarcó en Sevilla rumbo a Cartagena de Indias. Durante los 3 primeros años fue misionero y, a pesar de que no era buena su salud, recorrió los puestos de Tubará, Zipacoa, Paluato, Usiacurí y otros, en las márgenes occidentales del río Magdalena. En su primera biografía se cuenta cómo muchas veces los indígenas lo entendían en su propia lengua, aunque él no se expresaba en ella. Pasó luego a dar misiones en la diócesis de Santa Marta, por ruegos del obispo Fr. Juan de los Barrios. Guairas, Cocinas, y Totos fueron el escenario de su celo apostólico. Fue párroco de la villa de Tenerife. Se cuenta que se libró milagrosamente de ser envenenado por los brujos indígenas, que se oponían a la evangelización. De sentimientos delicados, sufría al ver la inhumanidad de los encomenderos y su impotencia para resolver en bien de los indígenas oprimidos la triste situación que había producido la conquista y su secuela de injusticias. Todo esto lo fue llenando de una angustiosa tristeza y al fin no pudo más y, después de 7 fatigosos años de misionero, Fr. Luis Beltrán decidió, no sin pena, regresar a España. Mucho contribuyó a esta decisión una carta que le escribió Fr. Bartolomé de las Casas, en la que lo invitaba a no conceder la absolución sacramental a los encomenderos, ya que contravenían los preceptos reales y trataban tiránicamente a los indígenas contra la voluntad del emperador. No fue fácil conseguir la licencia de volver a España, tanto más, que sus compañeros lo habían designado prior del convento del Rosario en Santa Fe de Bogotá. Se embarcó, por fin, en Cartagena y volvió a España el año de 1569. Desempeñó luego el cargo de prior en el convento de San Onofre, cerca de Valencia, y después en el de Valencia. Su vida de oración y penitencia terminó con una muerte santa, el 9 de octubre de 1581. El santo obispo de Valencia, San Juan de Ribera, introdujo el proceso de beatificación y encargó a Fr. Vicente Justiniano Anstit que escribiera la biografía de Fr. Luis Beltrán. El 19 de julio de 1608, Pablo Velo declaró beato y el 12 de abril de 1671 fue canonizado por Clemente X. Oración. Señor Dios, que elevaste a la gloria de los santos al bienaventurado Luis, tu confesor, por la mortificación del cuerpo y la predicación de la fe. Concédenos que lo que profesamos con la fe, lo cumplamos constantemente con obras de piedad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terminamos el video hablando de San Calixto I. En su juventud, Calixto había sido esclavo y había sentido en carne propia cuán cruel y difícil llega a ser el yugo ajeno. Esa experiencia hizo que fuera bondadoso y conciliador frente a toda debilidad humana, mientras que consigo mismo fue muy severo.
Gracias al cristiano Carpóforo, obtuvo la libertad y debido a su virtud ejemplar, pronto se ganó tal estimación entre la comunidad cristiana, en Roma, que el Papa Seferino lo nombró su primer diácono. La Iglesia no había logrado aún la victoria, sino que vivía en medio de un mundo hostil, y las tumbas de los mártires, en el gran camposanto junto a la Vía Apia, recordaban a los vivos los difíciles años de la persecución. Calixto visitaba con frecuencia el cementerio subterráneo, ya que tenía encargada su vigilancia. Quizá por esto, hasta hoy lleva su nombre. Después del fallecimiento de su protector, el esclavo de antaño fue elegido obispo de Roma, en el año 217 y, como consecuencia, jefe de la cristiandad entera. El papa antecesor de Calixto se había encontrado en una situación difícil ante el erudito Hipólito. En cambio ahora se trataba de una abierta rebeldía, cuando Calixto, en virtud del poder de atar y desatar que Dios le había concedido, recibía nuevamente en la comunidad eclesiástica, una vez cumplida su penitencia, a los pecadores de lujuria, quienes hasta entonces habían quedado fuera de la comunidad y, cuando moderó las leves penitenciales exageradamente severas del cristianismo primitivo, Hipólito no titubeó en imputar al Papa motivos codiciosos y en acusarlo de exagerada liberalidad, porque había reconocido como válidos los matrimonios entre mujeres nobles y esclavos. Viendo que sus ataques no tenían éxito, se arrogó la calidad de antiobispo. Por cierto, sus partidarios eran unos cuantos cristianos cultivados que comprendían sus disertaciones filosóficas en el idioma griego. Por medio de palabras y escritos, trató de minar el prestigio del Papa pero sin éxito. La sabiduría de Hipólito y su sincera austeridad, no podían ser suficientemente poderosas para apartar al pueblo de Calixto, puesto que ellos adivinaban una actitud más evangélica en el sucesor de Pedro. Calixto, según su manera de ser, soportó los ataques y las calumnias en silencio. Pero, cuando su adversario llevado por su apasionamiento presentó al pueblo falsas doctrinas acerca de la Santísima Trinidad, lo tuvo que condenar. Seguramente Calixto oró e hizo penitencia para lograr la conversión de Hipólito. Dios lo escuchó, pues Hipólito, después de ser desterrado a Cerdeña, murió martirizado por Cristo. Calixto obtuvo más tarde la palma de los mártires. Según informaciones antiguas, fue asesinado en el año 222, durante una insurrección del pueblo. Una noticia del año 354 comprueba que Calixto era venerado, desde entonces, como mártir en la parte de la ciudad que actualmente es el Trastevere. Su emblema artístico es un pozo, porque la leyenda nos cuenta que murió al ser arrojado a un pozo. Oración. Señor, atiende benignamente las plegarias de tu pueblo y haz que los méritos del Papa San Calixto, cuyo martirio hoy celebramos, nos alcancen tu ayuda para vivir santamente. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a la mitad de este video, y en este momento te voy a hablar de Santa Teresa de Ávila, Virgen, fundadora de las Carmelitas Descalzas, doctora de la Iglesia. Teresa de Jesús es célebre por sus encumbradas obras místicas, escritas en purísimo castellano clásico. Pero pocos saben, acaso, de cuántas luchas estuvo colmada su vida para cumplir fielmente con su vocación contemplativa. Llevó al cabo grandes obras, como fueron las fundaciones de numerosos centros de vida contemplativa y logró, tras difíciles oposiciones, la reforma de la Orden del Carmelo, y sin embargo pudo gozar de la quietud que reclama la más alta contemplación. Nació Teresa Ahumada el año 1515. Fueron sus padres Alfonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Ahumada. Recibió muy cristiana educación, pero en la adolescencia se dejó ofuscar un tanto por los atractivos del mundo. Más pronto emprendió una vida más comprometida con Cristo e ingresó, contra la voluntad de su padre, en el monasterio carmelitano de Ávila. Al principio fue religiosa muy cumplida y decorosa, pero los enemigos del alma luchaban encarnizadamente contra ella y lograron que cayera en la mediocridad durante algunos años, hasta casi los 40 de edad. Finalmente, resolvió, de una vez para siempre, entregarse a una vida más cumplida y de perfecta contemplación, sin entrar nunca más en componendas con la mundanidad. Tan generosa resolución la hizo avanzar rápidamente por los caminos de la oración hasta alcanzar, entre los años de 1555 y 1557, éxtasis místicos.
comprendió que era necesario, si ella y las religiosas de su espíritu querían perseverar en ese género de elevada oración, reformar su orden. Entre tanto, diversos teólogos, poco entendidos en el misticismo, la llenaban de confusión y vanos temores sobre la vida de oración. Afortunadamente la aconsejaron San Francisco de Borja y San Pedro de Alcántara, quienes aprobaron su género de oración y sus propósitos de reforma personal y comunitaria. El año de 1562 logró fundar el primer convento reformado, y con el tiempo, no sin tener que superar grandes oposiciones aún de personas buenas pero mediocres, llegó a fundar hasta 17 conventos más, entre los años de 1567 a 1582. Lo que tuvo que batallar la santa en esta difícil empresa puede verlo el lector en su vida y en el libro de las fundaciones, así como en no pocas de sus cartas. Y a pesar de todo, Teresa perseveraba entregada a la contemplación, escalando siempre las más elevadas cumbres, hasta llegar a la cima por los años de 1570. Con la generosa ayuda de San Juan de la Cruz, logró que su reforma se extendiera también a la primera orden del Carmelo, a fin de formar padres contemplativos, que supieran guiar sabiamente a las religiosas de las fundaciones teresianas en su plena consagración a la contemplación. Cuando se trató de la reforma de los varones, las dificultades fueron aún mayores, hasta el punto de que el mismo general de la orden, se opuso a la reforma teresiana en el periodo comprendido entre 1570 y 1579, e impuso a la gran santa que se encerrara en su convento y se mantuviera callada. Pero Teresa no perdió la paz ni la tranquilidad. Su espíritu se mecía en las altas cimas de la más pura contemplación, que lejos de obstaculizar su apostolado de reforma, lo hacía más eficaz y persuasivo. Antes de morir tuvo la dicha de ver aprobadas sus constituciones de reforma, 1581. La gran contemplación había salido victoriosa de todas las pruebas y había vencido felizmente a todos sus adversarios, sin dejar por ello de mantenerse en la cumbre y componiendo a la vez obras de tan subida doctrina espiritual y mística, que le han valido ser declarada por Pablo VI, doctora de la Iglesia Universal, el año de 1970. Cumplida felizmente su misión, Teresa descansó en la paz del Señor, el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, España. Fue canonizada en 1622. Oración. Dios nuestro, que por medio de tu Espíritu impulsaste a Santa Teresa de Jesús a renovar en la Iglesia la vida religiosa, concédenos, por su intercesión, un ardiente deseo de renovar nuestra vida cristiana y de servirte con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuar con este video, ahora te voy a hablar de Santa Eduviges, duquesa de Silesia. Apenas 12 años tenía Eduviges, hija del conde Bertoldo IV de Andechs, cuando se fue a caballo con algunos nobles polacos a un país desconocido y con un futuro incierto. A esa temprana edad ya estaba comprometida para casarse con el joven príncipe Enrique de Silesia y de Polonia. Con cada kilómetro que Eduviges cabalgaba hacia el este, más perdía la protección de la casa paterna. Una sola cosa se llevó de la vieja tierra natal y esa quedó sobre ella, inalterable como el sol y brillante como el cielo nocturno lleno de estrellas: la fe. A los 13 años se veía colocada en un país cuyo idioma tenía que aprender con esfuerzos para poderse entender con alguien, asustada por las olas de la pasión política desenfrenada, atormentada y afligida por la pobreza y el atraso de los campesinos y de los siervos, cuya princesa ella sería el día de mañana, todo le era casi insoportable. Enrique, su esposo, la amaba y dejó que ella ejerciera su misericordia con los más necesitados. Cuando su esposo subió al trono, ella llegó a ser soberana de Silesia y Polonia, y aprendió a amar cada vez más a su nueva patria. Hizo más humano el trabajo de los siervos. Consiguió ropa para los presos, que vivían devorados por los insectos. Recogió a los huérfanos. Cuidó a los leprosos. Donó alimentos a los peregrinos. Logró libertad para los condenados. Por todo esto, a donde quiera que iba la rodeaba una multitud de menesterosos. Lo que ella hizo por Silesia y Polonia, debe ser recordado para siempre. A través de su obra el pobre pueblo esclavizado llegó a comprender que, aparte del trabajo diario al servicio de una pequeña clase alta, existía también un mundo más claro, más bonito de cristianismo vivido, donde no había ningún abismo entre las clases sociales.
En las plazas del mercado surgieron hospitales y conventos. Iglesias de piedra invitaron al pueblo al culto divino. Monjes y monjas alemanes, llamados por Eduviges, introdujeron en el país formas nuevas más eficaces de agricultura y de ganadería. Para la fundación del convento de Trebnitz sacrificó Eduviges su dote completa. Patrocinó en todo lo posible las órdenes mendicantes, recién surgidas. Se vistió sencillamente, como una monja y después del nacimiento de su séptimo hijo, vivió íntimamente conectada con las religiosas cistercienses en Trebnitz y se alegró profundamente cuando su hija Gertrudis hizo sus votos allí. Su fe ejemplar y humilde fue probada duramente. Dios la hizo pasar por una secuela de sufrimientos. El hijo de Eduviges, Conrado, se sublevó en contra de sus padres y de su hermano y murió por accidente en una cacería. Su esposo Enrique fue excomulgado a causa de una violación del derecho de la iglesia de Nessen y murió sin que Eduviges pudiera estar presente en su última hora. Enrique, joven sucesor de su padre, fue herido mortalmente durante la batalla contra los tártaros invasores, cerca de Wallstatt en 1241. Durante la noche caminó Eduviges, junto con su cuñada, a través del atroz campo de batalla cerca de Legnica y recogió llorando el cadáver mutilado. Cuando ocurrieron estos acontecimientos, Eduviges era ya viuda y, en tal estado, consagró el resto de su vida exclusivamente a Dios, entrando en la abadía de Tesebnica, por ella fundada. Allí terminó su santa vida en 1243. Su canonización tuvo lugar en 1267. Esa fecha es muy próxima a la canonización, en 1253, de San Estanislao, el santo a quien la Iglesia de Polonia venera como patrono principal desde hace siglos. Oración. Dios nuestro, que en Santa Eduviges concediste a los pobres y necesitados una poderosa abogada aquí en la tierra, concédenos, por su intercesión, estar dispuestos siempre a ayudar a quien lo necesite. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Finalizar este video, ahora te voy a hablar de una mujer que fue bendecida con mucha inteligencia y bondad. Esta mujer es Santa Margarita María Alacoque, Virgen. El mundo europeo del siglo XVII estaba obsesionado por la expansión colonialista y tenía poco interés en la vida religiosa interior. El mismo Cristo quiso poner en el centro de la meditación uno de los misterios más importantes de la vida contemplativa. El misterio de su Sacratísimo Corazón. Para ello no escogió a un ser humano inteligente o erudito, que sobresaliera por entre las masas. Una humilde, despreciada y desconocida monja fue el instrumento de su divina sabiduría. La guerra de los 30 años estaba acabando, cuando Margarita María Alacoque, hija de un juez y notario, nació en el pueblito borgoñés de Hanotz, en la parte oriental de la comarca de Haute-Cour. Su madre encargó a Margarita a las clarisas pobres de San Urbano de Charles. Durante 2 años vivió allí muy bien cuidada. Sin embargo, tuvo que ser recogida por su madre a causa de un grave ataque de fiebre reumática. Durante 4 largos años, la niña de 15 años se encontró desamparada en el lecho de enferma y todo el arte de la medicina falló. Pero ella no cesaba de orar a María, dirigiéndose así al auxilio de los enfermos. La Madre de Dios la ayudó y, aliviada del reumatismo, la muchacha se recuperó y sentía la alegría de su joven vida en todas sus dimensiones. Al mismo tiempo se arrodillaba durante horas para dialogar en silencio con el Salvador, quien siempre le hizo sentir su presencia oculta, durante el juego y el trabajo. Rechazó la posibilidad de un casamiento ventajoso, que de golpe la hubiera salvado a ella y a su familia de una difícil situación económica. Después de años de lucha consigo misma, Margarita María Alacoque atravesó el umbral del convento de la Visitación de Nuestra Señora, en Paray-le-Monial el 25 de mayo de 1671 y se entregó incondicionalmente a la voluntad del crucificado. De él recibió la fuerza de beber hasta el fondo el cáliz del sufrimiento, en rigurosa obediencia, en humilde soledad y en dolorosas enfermedades. Sus devociones, visiones y mortificaciones despertaron desconfianza entre las superioras y demás religiosas. No le faltaron humillaciones de toda índole a la callada hermana durante sus 20 años de Vía Crucis diario. En agradecimiento a su fidelidad, sin embargo, la colmó el Salvador con sus gracias y consolaciones. Ella reveló el amor ilimitado de su corazón hacia los pecadores y el dolor de ver ese amor tan poco correspondido.
En una visión Jesús llegó a mostrarle su corazón más brillante que el sol y transparente como un cristal, con una herida claramente visible, rodeado por una corona de espinas y con una cruz encima de él. Una vez, al comulgar, el Señor le dijo: «Mira la herida de mi costado. En ella vives ahora y vivirás para siempre. Amar y sufrir a ojos cerrados será tu lema. Un corazón, un amor, un Dios». De allí en adelante, Margarita María Alacoque vivió en unión interrumpida con Dios, aun en los momentos en que tenía que espantar a una burra de la huerta, broma que sus correligiosas le hacían para divertirse. Recibió diferentes revelaciones para fomentar la adoración del corazón de Jesús. La comunión cada primer viernes del mes, la introducción de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la hora santa en la noche del jueves al viernes, en conmemoración de la agonía del Monte de los Olivos. El convento de la Visitación se resistió durante mucho tiempo a reconocer las revelaciones. Margarita no solamente presentó exigencias, sino también promesas por la consagración y la entrega completa al Divino Corazón. A los seglares les prometió en nombre del corazón de Jesús, el apoyo en su profesión, paz en sus familias y la bendición para todas sus actividades. A los sacerdotes, la gracia de conmover hasta los corazones más duros. A los que sufren, el consuelo. A los pecadores arrepentidos, el perdón. A las almas apasionadas por la perfección, gracias muy especiales. A todos los adoradores del corazón de Jesús, una bendita hora de la muerte. Margarita María Alacoque misma tuvo antes de su muerte la alegría de poder celebrar la primera adoración comunitaria del corazón de Jesús, con sus novicias y luego con todo el convento. Su misión se había cumplido. Durante la noche del 16 de octubre de 1690, se apagó aquella vela que se había ido consumiendo en el sacrificio. Después de los exámenes que exige la ley canónica, se ha reconocido la credibilidad de las revelaciones de la humilde religiosa. Margarita María Alacoque fue canonizada por el Papa Benedicto XV el 13 de mayo de 1920. Oración. Señor, tú que quisiste elegir a Santa Margarita María Alacoque para ser la mensajera del amor redentor de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, creer y confiar plenamente en ese amor y corresponder a él, buscando el bien temporal y eterno de todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.